Muy buenas tardes. Mi nombre es Melina Quintero Santos y a continuación expondré la investigación realizada en conjunto con el doctor Cristian Meriño Segrera. Esta investigación la hemos titulado Estudio del fenómeno de los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, la pandemia que no le teme al COVID-2019. En el año de 1998, la Asamblea General de la ONU expidió la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos, documento en el cual podemos observar los derechos de quienes ejercen esa actividad o labor, los deberes del Estado para adoptar medidas tendientes a garantizar la promoción y defensa de los derechos humanos y la responsabilidad de todas las personas dentro de sus comunidades para la protección de la democracia. Así las cosas, la Comisión Interamericana ha establecido que un defensor o defensora de derechos humanos es una persona que promueve o procura el respeto por los derechos humanos. Además, pretende las libertades, el respeto por todas aquellas garantías reconocidas a nivel nacional o internacional. De tal manera, los líderes sociales o defensores de derechos humanos o defensoras de derechos humanos son personas que conocen sus comunidades, saben cuáles son sus necesidades, tienen convicciones frente a los problemas sociales, políticos y económicos. Además, asumen liderazgos bajo constantes ataques de quienes ostentan las armas, los recursos económicos y pretenden por miedo de la fuerza y el miedo despojar a la población no solo de sus tierras, sino también de sus derechos. En el año 2020, el mundo dio un vuelco por el virus COVID-2019, impactando y afectando a todos los países, sin importar las condiciones sociales, económicas, políticas o culturales del territorio y su población. Es por ello que los jefes de Estado procedieron a expedir decretos con miras a salvaguardar la vida de los ciudadanos. Sin embargo, paralelamente a esta situación sanitaria mundial, un fenómeno que no disminuyó en Colombia y que por el contrario se intensificó fueron las violaciones graves de los derechos humanos en determinadas poblaciones. Entre estas, los defensores de derechos humanos, líderes sociales, indígenas, afrodescendientes, niños, niñas y adolescentes, mujeres. En el año 2020, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó 76 masacres, 5 que implicaron la muerte de 292 personas, incluyendo 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 afrodescendientes. Otros 5 casos adicionales continúan siendo documentados. En el 66% de los casos, los presuntos perpetradores eran grupos criminales. Desde el año 2018, el número de masacres se ha incrementado constantemente, siendo el año 2020 en donde se registró la cifra más alta desde el 2014. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca, Nariño y norte de Santander. El fenómeno de la violencia en Colombia es una constante en su historia y esta constante ha tomado varios rostros a través de los años y los agentes que han patrocinado los actos de barbarie de la población en la actualidad, luego de ser un país con un aparente proceso de paz histórico y un sistema de justicia transicional referente para otros países, resulta problemático seguir contando con cifras de muertes a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Los defensores de derechos humanos, pese a ser sujetos que promueven la igualdad y los derechos de las minorías, son los blancos predilectos de grupos al margen de la ley precisamente por esas razones. El informe de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos estableció que existen unos factores de riesgo que han influido en el homicidio de los líderes y de los defensores de derechos humanos. Dentro de estos factores de riesgo se encuentran la presencia de cultivos de uso ilícito, la explotación ilícita de yacimientos mineros y además la presencia de grupos armados organizados. Estos factores se han arraigado en distintas partes del país y han afectado a poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre las que se encuentran los líderes sociales.
Atacar a quienes fomentan estas actividades que violan los derechos humanos es un compromiso del gobierno, de acuerdo con los distintos pronunciamientos del presidente y su gabinete. Sin embargo, esta situación se ve lejos de mejorar, lo cual es preocupante porque no permite vislumbrar una mejoría en las condiciones para la población. Entre el año 2016 y 2019 se dieron en total 566 homicidios de líderes sociales en diferentes departamentos del país, siendo Antioquia, Cauca y Norte de Santander los departamentos con mayor índice de homicidio. Durante meses, estos territorios han sufrido ataques a causa de grupos armados al margen de la ley, mafias, narcotraficantes o delincuencia común. Es de resaltar que la Resolución 53 y 144 de 1999, expedida por la Organización de las Naciones Unidas, declaran los derechos de los individuos, los grupos y el deber de las instituciones gubernamentales de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas. Asimismo, la Resolución 1325 del año 2000, expedida por la Organización de las Naciones Unidas, ha expresado que el rol que juegan los líderes y defensores de derechos humanos en el territorio trasciende a la visibilización de las necesidades de esas comunidades, conforme lo ha expresado en la ONU en dicho instrumento de carácter internacional. El importante papel que desempeñan en la prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la paz, subrayando la importancia de que participen en pie de igualdad e intervengan plenamente en todas las iniciativas encaminadas al mantenimiento y el fomento de la paz y de la seguridad. Además, existe una necesidad de aumentar su participación en los procesos de adopción de decisiones en materia de prevención y solución de conflictos. Ahora bien, nos hacemos el siguiente interrogante. ¿Estos asesinatos son de carácter sistemático o se constituyen en un verdadero genocidio? Según el artículo 6 del Estatuto de Roma, el concepto de genocidio hace referencia a cualquier acto o conjunto de actos que se perpetran con la finalidad e intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Por lo tanto, para lograr lo anterior lo hacen a través de la muerte de los mismos miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial y la impartición de medidas dirigidas a aminorar, liquidar el nacimiento de miembros del grupo en el seno del mismo o fuera de esto, o el movimiento involuntario y forzado de menores pertenecientes del grupo a otro grupo diferente con la finalidad de extraer la particularidad racial, religiosa o étnica. De tal manera, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia estimó que para que unas determinadas acciones se pudieran catalogar como genocidio, tenían que causar un daño sustantivo o generar una destrucción significativa del grupo social. Por lo tanto, con el fin de establecer, según ese tribunal, se debía atenderse al liderazgo político, administrativo, religioso de una población y cómo la acción afectaba el destino del resto del grupo. En Colombia, la violación de los derechos humanos a los líderes sociales es una realidad. Además, debemos comprender que los líderes sociales y defensores de derechos humanos presentan ideales y proyectos comunes traducidos en la oposición a un modelo económico, extractivista, neoliberal y latifundista que los perpetradores quieren imponer en cada uno de sus territorios. El asesinato de un líder social, defensora o defensor de derechos humanos, cuando se da en contra de la cabecilla, es decir, están aniquilando política y organizativamente a toda la comunidad, así como a todos sus procesos de resistencia contra el modelo económico que le quieren imponer los perpetradores. Según el gobierno colombiano, los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos no representan un delito sistemático. Sin embargo, según cifras establecidas en el informe presentado por el Alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos
y Asuntos Internacionales entre los años 2016 y 2019, fueron reportados 343 casos de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. La anterior cifra contrasta con la presentada por Indepaz el 26 de julio del año del 2019, en donde esta organización estableció que 734 personas, líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinadas. Es de resaltar que en Colombia existe una legislación que busca la protección de estos grupos, de los líderes sociales, como son la Ley 418 de 1997, Decreto 978 del año 2000, Decreto 4912 del año 2011, Decreto 2124 del año 2017. En conclusión, el análisis estadístico nos permite inferir que los factores que más inciden en la vulneración de las garantías fundamentales de los líderes sociales y de los defensores de los derechos humanos son los siguientes: la lenta implementación del acuerdo de paz, el recrudecimiento de la violencia por parte de los grupos armados al margen de la ley, la escasa o nula presencia del Estado en algunos territorios del país, las zonas vulnerables y de extrema pobreza, estigmatización de los líderes sociales y defensores de derechos humanos como izquierdistas, y la impunidad sobre estos crímenes. Entonces, se torna indispensable que el Estado colombiano diseñe estrategias y políticas públicas efectivas para combatir la total desprotección en la que se encuentran los líderes sociales y defensores de derechos humanos, ante la falencia en cuanto a los indicadores positivos en lo que tiene que ver con la tasa de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Muchas gracias por su atención.